Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Comparece presidente del Consejo de Defensa Nacional Miguel Díaz-Canel Bermúdez en mesa redonda especial para evaluar la recuperación en las provincias orientales. Agradece el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz ayuda de Qatar para damnificados de Melissa. Río Cauto, municipio de la provincia Granma, afectado por el evento meteorológico Melissa, muestra resiliencia ante adversidades. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares, la marcha de las tareas recuperativas en las provincias orientales afectadas por el paso del huracán Melissa marcó este jueves en sesión del Consejo de Defensa Nacional el debate de las principales autoridades de ese órgano, encabezadas por el presidente del mismo, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Yo creo que las impresiones iniciales se pueden resumir en un grupo de 3 o 4 ideas fundamentales. Primero, Melissa pasó 2 veces por el oriente cubano. Primero con los vientos y las lluvias del primer paso, que ahí se llevó casas, techos, las escasas pertenencias de miles de familias, sembrados a punto de cosecha, muchos cultivos que se habían desarrollado como parte de los conceptos de autoabastecimiento municipal, donde ya todas estas provincias tenían las hectáreas mínimas que debemos tener para el autoabastecimiento de los cultivos fundamentales. Infraestructura e instalaciones indispensables para el servicio a la población, bueno, ocurrencias de todo tipo, menos la vida. Hasta este momento no se ha reportado ninguna afectación, ni hemos tenido que lamentar la pérdida de ninguna vida humana, aunque hubo situaciones dramáticas, situaciones complejas. Hay que reconocer, lo hemos dicho, el trabajo que se hizo de evacuación, pero también hubo resistencia a la evacuación en algunos lugares. En otros lugares no todo se coordinó de la mejor manera. Son temas que nosotros ahora tenemos que hacer un análisis, tenemos que buscar con ellos, con esa deficiencia, una actualización. Pero realmente se hizo un trabajo de una envergadura tremenda. Con las lluvias que vinieron detrás, entonces comenzó la obra de devastación. Sobrevivir a ese monstruo es realmente una proeza. Solo explicable por estos elementos que hablábamos de organización, de unidad y de voluntad de todos. Y aquí hay 2 tipos de afectaciones fundamentales que están diferenciadas incluso por los lugares por los que pasó el huracán y por la forma en que el huracán afectó. Uno son las destrucciones producto del viento y las afectaciones producto de la lluvia. Pero lo otro son las afectaciones producto de las inundaciones. Y hoy yo puedo asegurar, los compañeros me pueden confirmar, los que han estado con nosotros en estos lugares, que los lugares con más complejidad es precisamente donde ocurrieron este tipo de inundaciones que son para muchos habitantes, son inundaciones inéditas en la vida de ellos en esos pueblos. Segundo, se confirma que los consejos de defensa a todos los niveles, y aquí incluido ante todo al pueblo que es parte de toda esta actividad, a los evacuados, a los damnificados, actuaron de manera general con responsabilidad, agilidad, disciplina y yo diría también con heroísmo y con solidaridad. Y digo, puntualizo la generalidad porque también hay actitudes, hay lugares donde no prevaleció esto. Son los mínimos, pero nosotros tenemos que ser serios, tenemos que ser integrales en nuestro análisis. Y como dice el general de ejército, ¿qué clase de pueblo tenemos? Yo creo que eso es lo que nos ha dado el triunfo en el enfrentamiento a este huracán. Aquí hay que destacar la resiliencia de las cubanas y los cubanos, que ha sido probada una vez más en la historia. Y la nota, yo creo que si fuéramos a dar una nota, una calificación, es excelente y lo demuestra que estamos todos vivos. En tercer lugar, hay que decir que los daños son cuantiosos. Hay cálculos, hay cifras, las pueden dar aquí los responsables de cada área de actividad, pero todas se quedan por debajo de la afectación real a poblaciones ya afectadas por enormes carencias, por las dificultades que se han ido acumulando
en décadas de bloqueo y años de reforzamiento de ese bloqueo, porque tenemos fragilidad en una parte importante del fondo habitacional. Una cuarta impresión tiene que ver con la recuperación. La recuperación va a demorar, precisamente por la envergadura de estos daños tan profundos que no se restañan en pocos días. Y ahora empieza la etapa más dura. Yo les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos de nuestra pausa informativa, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos nuestro recorrido por el sitio digital de Radio Reloj, el canal de información continua más antiguo del mundo. Conocemos en titular, agradece el primer ministro ayuda de Qatar para damnificados de Melissa. El primer ministro Manuel Marrero sostuvo este miércoles una reunión con Marjan bin al-Bin Nasser al-Misnad, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Qatar, en la que agradeció la organización de una ayuda inicial compuesta por alimentos destinada a las provincias cubanas afectadas por el huracán Melissa. Según informó el jefe de gobierno en su cuenta oficial en la red social X, el encuentro fue calificado como muy positivo y se enmarca en los esfuerzos de cooperación bilateral para enfrentar los daños ocasionados por el evento hidrometeorológico en la región oriental del país. El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido participa en la segunda cumbre mundial sobre desarrollo social, donde se adoptó la Declaración Política de Doha. Seguimos con más noticias desde la red de redes. Conocemos ahora que Cuba reclama justicia climática en la COP30. El viceprimer ministro cubano, doctor en ciencias, Eduardo Martínez Díaz, intervino en el segmento de líderes de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, COP30, que se celebra en Belén, Brasil, para reclamar el acceso y ampliación del financiamiento destinado a los países menos desarrollados, incluidos los pequeños estados insulares, los más vulnerables y perjudicados por el cambio climático. Al mencionar lo que representa la Amazonía para todo el planeta, reiteró el compromiso de Cuba con el multilateralismo y la voluntad de impulsar los esfuerzos de cooperación internacional para poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Con esta información ya ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se queden en sintonía con Cubavisión Internacional porque al regreso tendremos más noticias. Ya volvemos de nuestra pausa. En los momentos críticos, la verdadera medida del liderazgo se revela en las decisiones imposibles. Uno de los presidentes de zona de defensa en Río Cauto se enfrentó a esa encrucijada. La resiliencia en estos pobladores prevalece ante adversidades. La periodista Lizeth Márquez nos amplía en el siguiente reporte. Veamos. Aquí tuve que proteger todos los vecinos de esta circunscripción. Ya con el agua subiendo, ya metí en las casas, tuve que evacuarlo rápido porque estábamos en otras circunscripciones a la orilla del río que corrían peligro, y entonces fuimos a sacar a esas personas de aguas abajo los ríos, como San Rafael, Carenero, Meloni. Desde que el ciclón se formó chiquito, se empezó a avisar por todos los medios de comunicaciones del país. Aquí en Río Cauto se hizo un trabajo con autoparlante con tiempo suficiente, pero hubo comunidades que visitamos, que fuimos 2 y 3 veces
con los equipos a sacar las personas. Y como nadie se pensaba que iba a haber este volumen de agua que hubo, que esto sorprendió, como quien dice, al país completo, no quisieron salir hasta que el agua no le llegó a las casas, no vieron que ya tenían que subir para arriba de la placa y entonces fue que empezaron a evacuarse. Mientras la comunidad se ponía a buen resguardo, las inundaciones llegaban a su propiedad. Perdió prácticamente la casa y todas sus pertenencias. La mujer y la niña estaban aquí y ya salieron ya con el agua ya casi a las rodillas, ya con lo que pudieron salir, con la ropita que pudieron. Yo lo he perdido casi todos los bienes que tenía. Ustedes los ven ahí, las camas entripadas en agua, yardas de fango, casi todo. Todo lo que se pudo sacar fue lo que la mujer pudo sacar. Ya se han mojado muchas cosas. Bueno, mire cómo está todo eso ahí. ¿La casa se movió? Sí, y se ha bajado más la casa. Ya esa casa no se puede habitar porque imagínese usted con la niña venir para aquí, para esto. No hubo tiempo para salvar nada. Su elección tuvo un costo personal irrevocable. Hoy, mientras mira hacia adelante, lo hace con la certeza de que su decisión salvó incontables vidas. Un líder que protegió a su comunidad pagando el precio más alto en lo personal. Tenía animales, tenía puerco, gallina, no sé si han quedado algunas gallinitas por ahí, lo he perdido todo. Pero estamos vivos y en aras de recuperar el consejo completo, y yo sé que nos vamos a recuperar. Y de ahí la revolución ni a mí ni a ninguno de los que perdimos nada nos va a dejar desamparados. Como él, otros presidentes de zonas de defensa en Granma han vivido experiencias similares durante esta emergencia, donde la línea que separa la responsabilidad del patrimonio personal se desdibujó por completo, quedando la protección de la vida como única brújula. Lisette Márquez, Cubavisión Internacional. Y con este reporte ponemos punto final a nuestra emisión de Noticias.cu. No se vaya de la sintonía. Los voy a dejar en buena compañía con Arián Alejandro y Jesús Muñoz. Por hoy me despido. A usted le deseo un excelente fin de semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva. Como siempre, hoy jornada de análisis y me acompaña Arián Alejandro para hablar en el primero de los temas de Juegos para Panamericanos Junior. Arián Alejandro, un torneo de vital importancia para sobre todo preparar el relevo. Así mismo es, Jesús. Saludo para ti, para todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Creo que es la esencia de esta participación cubana. Ya lo habíamos hecho en el año 2023, incluso hay atletas, hay deportes que se van superando. Señalar una vez más al paraatletismo, que es, yo creo que el abanderado del deporte para atletas no convencionales a lo largo de la historia. Por la cantidad de posibilidades también, ¿no?, que un mismo atleta pueda atrapar más de una medalla, pero donde se están viendo quizás esas jóvenes figuras que de cara a este ciclo paralímpico, pero sobre todo pensando en 2032, pues puedan ir poco a poco sumando. Siempre lo comento, que este grupo de figuras, de atletas, es mucho más difícil extraer deportistas. Fíjese que hay disciplinas en las que habitualmente Cuba ha participado e incluso tenido resultados de renombre
mundial y paralímpico, o para mundial y paralímpico, que es la natación, y en esta ocasión no estamos. Porque hay generaciones, hay ciclos en los que puedes tener atletas de personas en situación de discapacidad visual o cualquiera de las personas en situación de discapacidad, puedes tenerlo en un determinado deporte durante 2, 3 ciclos, pero a lo mejor hay un momento en el que no logras obtener o no logras sacar ningún atleta en esa disciplina. Creo que, repito, es el paraatletismo el que nos brinda, ¿no?, esa esperanza, y sobre todo pensando, Jesús, en algo que quizás el público no ha reparado mucho. Para Los Ángeles no va a estar Omar Durán. Exactamente. No. Estamos acostumbrados a tener siempre una figura cimera, una figura que además nos puede aportar una gran cantidad de medallas, y no va a ser así en la próxima cita paralímpica, en el caso de Omar, aunque Robiel Yanquiel es todo ya, yo creo que ya es una leyenda del paraatletismo mundial, pero aporta un oro, el del salto largo. Exacto, es ahí la cuestión, ¿no? Cuando decimos que no vamos a tener a un Omar o no vamos a tener a una Yunidis Castillo, por no centrarnos solamente en Omar, es que no vamos a tener a esa figura mega estrella del mundo paralímpico que vaya más de una vez al podio. Robiel Yanquiel es una figura de renombre mundial, pero solo está en una disciplina. Hay otras figuras de también podio, pero es una sola disciplina. Gracias, Arián, por tus comentarios sobre este tema. Volveremos sin duda a hablar de este particular, porque además estos jóvenes garantizarán en deportes que son usualmente longevos muchos años de calidad para Cuba en estas modalidades. Ahora hablamos de fútbol sala, porque estuvo presente el fútbol sala cubano en la última Copa del Mundo en Uzbekistán. En la competencia, Santi Espíritus fue representada por quien pudiera ser definido como un prodigio de la portería. La historia nos la cuenta Randy Vasconcelos. A los 21 años, Kevin Rueda es un joven con mucha fortuna. Un niño que ha cumplido su sueño, todo lo que ha soñado, todo lo que se ha propuesto. He trazado metas y las he logrado. El muchacho capitalizó la riqueza en apenas unos meses, en los que dejó de ser el apacible residente del reparto del tenis para convertirse, bajo los 3 palos, en inquieto pulpo para goles. Salir de jugar de barrio a jugar un campeonato nacional, a integrar la selección nacional mayor de futsal, jugar mi primer premundial y ser subcampeón, lograr la clasificación al mundial con apenas 20 años y obtener mi primer título individual internacional, que fue ser jugador revelación. Para mí eso ha sido un cambio súper grande en mi vida y en mi carrera deportiva. Kevin es el primer espirituano que alcanza la condición de internacional en el fútbol sala en la posición de portero, donde sueña seguir firmando grandes atajadas. Integrar la selección que va a ir al premundial para lograr la clasificación al segundo mundial. A nivel individual, seguir superándome, seguir creciendo como jugador, como persona. Desde la pasada temporada, el club Sporting Rivas de Nicaragua cuenta con los servicios del internacional cubano. Fue una experiencia bastante bonita porque ya no juegas en tu país, ya juegas en otra liga, en otro país donde no conoces los jugadores, donde tienes un público que te lo gana según tus resultados y según cómo te desempeñas en la cancha. Es una meta de las que llevo ahora, que quiero ser campeón con mi equipo, pero individualmente me sentí bien porque siento que trabajé bien, tuve buenos resultados. Kevin Rueda es la nueva cara del fútbol sala espirituano, aunque forma parte del sistema deportivo de Ciego de Ávila, donde encontró terreno fértil para crecer. Con la humildad intacta y la mirada fija en el balón, demuestra que el talento no entiende de fronteras y que desde su amada portería defiende la ilusión de quienes creen en el sacrificio y la perseverancia. Y hablamos de béisbol, serie nacional que trae sorpresas, aunque yo creo que nos hemos ido acostumbrando a que Cachorros de Holguín siga estando, digamos, entre los equipos punteros en la serie nacional y que otros, con nóminas bastante aceptables, estén en puestos de peligro en cuanto a la zona de clasificación, Arián. Grama y Pinaro, me imagino que se refiere a usted. No, pero incluso ya un Santiago de Cuba. Santiago, que está ahí en la zona límite. Exacto, un Santi Espíritus que tiene un excelente picheo, pero que ha ido resbalando y no tiene nada seguro tampoco. No, es verdad que esa parte, déjame decirle que en el tramo final, ya estamos en la segunda mitad, aunque hay muchos partidos pendientes, yo quiero saber qué va a hacer la Comisión de Béisbol, porque esa idea de terminar 17 de diciembre y arrancar el día 20 los playoffs, no será. Que la descarten, porque eso no va a existir.
Hay muchos partidos pendientes. Y lo peor, usted sabe para qué se presta el tema de demasiados partidos pendientes, con equipos que a veces incluso ya no se juegan nada, con otros que pueden darse el lujo de decidir, gano o pierdo, porque en función de eso mi posición puede ser esta o la otra. Lo que se dice es escoger al rival. Escoger rivales. En fin, que el cierre no va a ser, yo creo, nada halagüeño. Nada halagüeño en ese sentido, cuando podría serlo por la emoción de ver ese grupo de los que están entre el 9º, el 10º, el 11, buscando el 8º, 7º lugar, los que están en 7º, 8º por no caer. Incluso Artemisa, porque Artemisa tiene lanzadores de élite en el equipo nacional casi 15 días y ahora también sufre un poco, aunque yo veo a los cazadores bastante con un colchón, digamos. Yo creo que él tiene un colchón, como lo tiene Matanza, que ha resbalado muchísimo también en los últimos partidos. De hecho, pierde su serie contra la Isla de la Juventud, ahora ha perdido la de las Tunas, aunque no ha terminado, pero ya perdió 3 partidos consecutivos, es decir, en los últimos 8 encuentros, pues ha ganado solo 2, ha perdido 6. Es llamativo el paso de Matanza, claro. Había arrancado tan bien que en algún momento tenía que tener un bache el equipo de los Cocodrilos, que no le está funcionando, sobre todo 2 aspectos: el picheo, que había estado entre los mejores, y la defensa, que estaba por encima de 9.80, llegó a estar en 9.85 y que hoy está ya por debajo de 9.80. Ha caído. La ofensiva de Matanzas no estaba haciendo, de hecho estaba 9ª, 10ª, no estaba haciendo de las mejores, simplemente productiva, pero se estaba apoyando en su picheo y su defensa, que ahora no están funcionando. No tenía que pasar, ¿eh? Este equipo ha tenido muchísimas ausencias, ahora además no tienes a tu receptor Andrés Pérez, claro. Armando Dueñas, bueno, que ya estaba realmente fuera del equipo por contrato, pero tenía que pasar que Matanzas tuviera un bache. Lo que pasa es que lo hizo tan bien que yo los veo en playoff. Y bueno, el que está resurgiendo, yo creo que por un tema no solo deportivo y real, sino anímico, es Las Tunas. Las Tunas vuelve a mostrar que cuando muchos creen que los golpes de, bueno, no tener peloteros en el equipo Cuba o cualquier otra cuestión, pues va a debilitar al equipo, todo lo contrario. Ese equipo yo creo que siempre utiliza ese tipo de cuestiones, incluso cuando perdió tanto a Denis Peña como a otros peloteros en la última, o en la serie de las Américas. Viñales y Denis eran 2 colosos de ese equipo. Y sin embargo, como el equipo se repone para la Liga Elite y logra menos jugar la final, yo creo que siempre está convirtiendo Las Tunas anímicamente esos reveses en victorias, como se usa la frase, y ahora anda una dinámica muy ganadora. Por lo demás, creo que, bueno, lo de Holguín ya evidentemente, como tú dices, no se puede ver como sorpresa, es el líder, lo está haciendo bien, tiene la ausencia ahora de Michel Cabrera, su principal lanzador, el relevista, pero el resto le sigue funcionando. Yaciel González, Lázaro Cedeño, Michel Borguet, una línea de 3 bateadores de mucho poder, que en la pelota cubana vale mucho, y yo creo que en sentido general hay un ambiente muy alto en Holguín, así que deben ya estar en ese entorno con un 80% de posibilidades para clasificar y entre los primeros, porque a esta altura no creo otra cosa. Hablamos menos de otros equipos como pueden ser Industriales, porque los Azules de la capital realmente tienen una plantilla sólida y además de eso no han tenido, digamos, ni las grandes rachas positivas, pero tampoco han estado en momentos negativos que los haga peligrar. Yo creo que por ahí, como has dicho, Las Tunas, Industriales, Matanzas, Los Cachorros, quizás también Artemisa, son equipos que deben tener menos complicaciones. Bueno, y Mayabé, que está teniendo una gran Mayabé, que está teniendo una buena campaña, pero está en ese lote. No sé si usted cree, de Pinar del Río, Mayabé, que Cienfuegos, que yo creo que hay que hablar de los elefantes. Buscando dar la sorpresa, aunque ahora las ausencias... que ha mejorado. Granma ha mejorado, pero aunque ahora las ausencias de Rebarrena y Mateo para Cienfuegos son claves, porque eran prácticamente más del 60% ofensivamente hablando. Y en el caso industrial es solo una pincelada. No solo las ausencias de Pavel y Frank con el equipo Cuba, sino también la cantidad de lesiones y enfermos que tiene. De hecho, abrió juego Brian Leiva, no se sabe si puede Andy Pluma abrir el próximo domingo, es decir, tiene mucha ausencia en el picheo, utilizando muchos lanzadores jóvenes, y no obstante ha logrado pues sostener, cambiar el temporal, como se dice, para mantenerse en esa parte alta. Usted ha tocado un tema para el que le dejo 30 segundos. Diga usted. Ausencias. Las enfermedades, bueno, eso pasa en la vida, ojalá y se recuperen. Lo que pasa es que ahora es un pero tema un torneo donde ausencias por equipo nacional, ausencias por enfermedades y peloteros que después del paso del huracán Melissa no han podido reincorporarse a los equipos, ¿qué usted cree? ¿Debía detenerse o no el torneo? Mi opinión, y no le robo más, en un torneo serio y donde usted ponga sobre todo delante los valores humanos, el pelotero, sus familias y la situación que vive está primero que cualquier torneo. Esa es mi opinión. Yo creo que detenerlo no era descabellado, y si se ha hecho en otras cuestiones para un torneo o para algo menor de toda esta situación, detenerlo donde está, mire, se buscan alternativas, se va después a un playoff con 4 equipos y no con 8, no sé, alternativas hay para recuperarlo después, pero yo creo que sí haberle puesto una pausa, no por la participación en la Copa América, sino por toda la situación que estamos viviendo tras el paso del huracán Melissa. Claro, si eso usted lo tiene ya regulado con antelación,
en documentos que digan, ante un paso de un huracán o de cualquier situación, el procedimiento sería este, ya después nadie le puede exigir nada. Pero eso son cuestiones que a veces quedan pues en el aire, o al menos eso pensamos, no hemos visto documentos al respecto. Muchísimas gracias. A usted, buen fin de semana, amigo mío. Estaremos hablando de béisbol en otras emisiones de Zona Deportiva y hoy estamos poniendo punto final. Un saludo, tengan excelente jornada.